Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora tan hermosa. Amados, en Cristo Jesús, quiero leerles una parte de la palabra del Señor que se encuentra en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, y quiero hablar algunas cosas pues interesantes para mí. Yo espero que para usted también sean muy interesantes estas notas que vamos a dar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 6, verso 1 al 15, dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba allí cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos que de los 5 panes de cebada que sobraron ahí en aquel momento. Bueno, pues gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Espero que esta palabra sea de bendición. También usted lo puede encontrar allí en San Mateo capítulo 14, verso 13 al 21. También se encuentra en San Marcos 8, del 1 al 10. Ahí habla de los 4,000. Y San Lucas también puede encontrar usted en San Lucas capítulo 9, verso 1 al 17. Ahí puede encontrar acerca de los 5,000 que fueron alimentados, como de los 4,000 también. Que Dios les bendiga. Entonces, vamos a ver aquí algunas cosas muy importantes que vamos a ver aquí. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Bueno, el verso 2 habla de que le seguía mucha gente, gran multitud. Y es verdad, hoy también, en estos tiempos, en tiempos pasados, en tiempos de esos grandes evangelistas, en estos tiempos también que estamos viviendo, como mucha gente va a las campañas, va a los lugares, sí, así como en aquel tiempo Jesús, eran multitudes que le seguían también. ¿Pero qué? Le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Bueno, veían ellos las señales que hacían los enfermos. ¿Y qué de ellos mismos? ¿Acaso ellos no tenían necesidad? Veían las señales de lo que hacía Jesús en los enfermos, sí, hoy también.
¿Pero acaso esa multitud no tenía necesidad? Claro que sí. El verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Bueno, qué detalle, ¿no? Casi siempre Jesús, cuando él predicaba, cuando él hablaba, él siempre estaba sentado. Bueno, y ahora vemos a los predicadores, a los evangelistas que siempre están de pie. Bueno, que Dios bendiga a los pastores, evangelistas, a los siervos del Señor que pues están de pie. Aleluya. Verso 4. Estaba ahí cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Bueno, Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que estaban ahí para escuchar a Jesús, para ver los milagros de Jesús, para ver las maravillas de Jesús. Bueno, hoy también podemos ver esas maravillas, aleluya, porque Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Entonces Jesucristo es el mismo de ayer. Así es que Él sigue haciendo cosas hermosas, las sigue haciendo en tu vida, las sigue haciendo en tu corazón, las sigue haciendo en tu familia, las sigue haciendo en tu comunidad, en tu congregación, las sigue haciendo Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Bien, este verso 5, habla de que Jesús apela a la voluntad, apela al intelecto de Felipe. Y le dice: Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Vean, siempre Jesús vio al discípulo o a los discípulos que podían hacer cuentas, que eran matemáticos, que les gustaban las matemáticas y que pronto hacían cuentas bien. Felipe entonces fue el personaje que Jesús, él escogió para decirle: Felipe, ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde? Y el verso 6, pero esto decía para probarle. Gloria a Dios, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía ya de antemano lo que había de hacer. Y el verso 7, Felipe le respondió. Vamos a ver la respuesta de Felipe. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Vean, ya Felipe ya hizo cuentas. Y él ya sacó cuentas, ya usó las matemáticas y, bueno, Señor, mira, 200 denarios de pan no alcanzarían para dar de comer a esta multitud. O sea, él ya había sacado cuentas de inmediato. Qué bueno que Jesús toma muy en cuenta a los matemáticos, a los que saben hacer cuentas, a los que de inmediato dicen: bueno, vamos a hacer tanto para esto, tanto para lo otro, esto para esto, para esto, para esto. Jesús siempre se acuerda de esos hombres y esas mujeres que saben hacer cuentas, ¿eh? Así es que bendito sea el Señor por esa bendición tan grande. Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Ahí está la respuesta ya de Felipe. Le dice: Señor, bueno, es lo único que yo puedo sacar cuentas, que 200 denarios de pan no alcanzarían para darle de comer a esta multitud, porque es mucha la gente que está aquí. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Bueno, voy a repetir el verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es todo esto? Vean,
Aquí este personaje, Andrés, es totalmente diferente a Felipe. Totalmente. Él no se pone a hacer cuentas si quiere esto. No, 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 no. Él busca a alguien entre la congregación, busca a alguien entre los presentes que pueda ayudarlos, que pueda hacer algo también por la multitud. ¿Y saben? Eso se le llama un buscador de talentos, un buscador de hombres o mujeres que pueden hacer mucho, mucho en la congregación, que pueden hacer mucho entre la congregación, que Jesús es nuestro buen pastor. Entonces, he aquí dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9, aquí está un muchacho. ¿Un qué? Un muchacho. Sí, gloria al Señor, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto, todo esto? Yo estoy viendo aquí una cosa muy grande. Vean, un muchacho, o sea, un jovencito, que está ahí entre la congregación, que lo encontró Andrés, lo encontró. Aquí está un muchacho, aquí está un joven, aquí está un jovencito que tiene aquí unos panes y unos peces. Ahora, pero bien, ese era el lonche que le había puesto su mamá o alguien que le había puesto para que él fuera a ver a Jesús. Probablemente que ahí estaba mamá, ahí estaba papá también de este jovencito. Probablemente, pero cada quien llevaba su lonche, cada quien llevaba su itacate, cada quien llevaba pues, para alimentarse. Entonces, pero Andrés dice, aquí está un muchacho, aquí está un muchacho. Vea, hermana, hermano, amigo y amiga, la importancia de que nuestros hijos estén con Jesús. Vea la importancia que es estar con Jesús, que nuestros hijos, que nuestros nietos, nuestra gente estén con Jesús. Y ahora, este muchacho, este jovencito, está ahí entre la multitud con Jesús, que lo encontró Andrés. Bien, entonces, dice, tiene aquí 5 panes de cebada, 5 panes, sí, y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Te estoy invitando, hermana y hermano, amigo y amiga, que me estás escuchando, me estás mirando. Quiero decirte que es importante que tus hijos estén en la congregación. Es importante que tus hijos también tengan un potencial que tú mismo les has dado, que tú mismo les has puesto, para que ellos vayan a ver a Jesús. No mandes a tus hijos a Jesús, a Jesucristo, con las manos vacías, con las manos cruzadas. No. Envía a tus hijos con una bendición porque quizá, pues no sabemos qué es lo que va a pasar ahí, pero quizá ellos vayan a bendecir a otros también. Entonces yo te recomiendo en el nombre de Jesús, hermano, hermana, amigo, amiga, pastor, pastora, evangelista, siempre a tus hijos dales un potencial, dales una bendición para que también ellos se presenten ante Jesús con una bendición como este muchacho. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, tus hijos y mis hijos juegan un gran papel en la congregación. Tu familia juega un gran papel en la congregación. Así como este jovencito que estamos viendo aquí, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? ¿Sí? ¿Qué es esto? Bien, pero ya Andrés había encontrado la persona ideal. No es que Andrés ya se aprovechara de este jovencito.
A ver, dame esos peces, a ver, dame esos panes, dámelos porque los voy a llevar a Jesús. Pero yo podría decir el muchacho, bueno, ¿y yo qué voy a comer? Bueno, pero no es que Andrés estuviera aprovechándose de este joven, sino que Andrés había encontrado la fórmula hermosa para llevarla a Jesús, que eran los peces y los panes. Y no es que estuvieran estafando a este niño o quitándole el pan de cada día de su boca, sino que algo tremendo iba a acontecer. Hermana y hermano, tus hijos son una bendición para ti, son una bendición para bendecir a otros también. No es que le estén quitando el pan a tus hijos, no es que le estén quitando la ropa a tus hijos, no es que le estén quitando la bendición a tus hijos, sino que Jesús quiere operar un milagro. Verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. 5,000. Solamente varones, ¿eh? Solamente varones. Aquí no está contando niños, no está contando mujeres, son varones. Entonces ahí los mandó a recostar, ¿sí? En el pasto, en la hierba, en aquel lugar, como número de 5,000. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo. 5,000, más las mujeres, más los niños, era muchísimo, más los discípulos, más el Cristo de la gloria que estaba ahí, ¿verdad? Bien, el número 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¡Ay, qué detalle tan hermoso! ¿Eh? Primeramente, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, dio gracias. ¿Sí? Los panes en Cristo, tu alimentación en Cristo, todo lo que tú tienes en Cristo Jesús, ponlo en las manos del Señor, porque en las manos de Jesús, ¡ay!, se vuelve una bendición. Tu casa se vuelve una bendición, tus carros se vuelve una bendición, tu trabajo se vuelve una bendición, tu profesión se vuelve una bendición. Ponlo en las manos del Señor, ¿sí? A veces yo le he dicho al Señor, Señor, yo no tengo fuerzas para hacer ese trabajo. Señor, dame fuerzas, por favor. Y ya cuando estoy accionando en el trabajo, no sé cómo, de dónde me salen fuerzas. ¿Por qué? Porque Jesús, poniéndole en las manos de Jesús nuestras peticiones, Él las va a suplir porque Él es el Todopoderoso. Bendito su nombre. Entonces, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, dio gracias Jesús y los repartió a sus discípulos. Bueno, ¿por qué Jesús no lo repartió a la gente? ¿Por qué hizo a un lado a los discípulos? No. Jesús tomó en cuenta a sus discípulos. Aleluya. Si tú eres discípulo de Cristo, Él te toma en cuenta. Si tú eres discípula, hermana de Cristo, si tú eres discípulo del Señor, Él te toma en cuenta. Aleluya. No toma en cuenta a la multitud, sino te toma en cuenta a ti. Porque tú eres el que vas a repartir la bendición que está recibiendo de parte de Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Entre los discípulos. Y luego sigue diciendo, y los discípulos entre los que estaban recostados. Ahí está. ¿Cómo Jesús siempre toma en cuenta a su liderazgo, a su gente, a los que están más cercas, y después que ya los discípulos tienen el pan, tienen los peces, ahora los discípulos van ante la congregación, ante los 5,000 varones. ¡Ay, Dios santo! Pues es mucho, ¿no? Entonces va entre la multitud los discípulos. Jesús nos ha dado esa bendición preciosa.
de esa bendición que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha dado, también tenemos que compartirla. Y Jesús manda a sus discípulos y los discípulos reparten entre toda la multitud. Bendito sea el Señor. De los que estaban ahí recostados, gloria al Señor. Repartieron asimismo de los peces cuanto querían. Repartían los panes y repartían los peces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, también Dios, hermana, Dios te ha puesto en el camino santo del Señor para que también repartas bendición, ¿sí? Bendición a otros. Qué bueno que hay personas que tienen alguna bendición por ahí en su casita. Dice, pues voy a llevarla aquí, voy a llevarla allá, porque voy a bendecir a esta familia, voy a bendecir a aquella otra familia, porque tú y yo estamos también listos para repartir la bendición. Pero, gloria al Señor, aquí está otra cosa muy interesante. Bueno, verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Bueno, aquí está. Y cuando se hubieron saciado, verso 12, dijo Jesús a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Bueno, pues dicen por ahí, ¿verdad? Que el que reparte se queda con la mayor parte o sin parte. Dicen por ahí, ¿verdad? Por ahí. Pues yo quiero decirte que todo aquello que sobró era la ganancia, era una gran ganancia para los siervos de Dios, una gran ganancia para los discípulos, para los que estaban ahí, porque sobró mucho. Y ese mucho fue exactamente para los discípulos, porque Jesús, no, pues como Jesús iba a llevarse tantos panes que sobraron, porque peces no sobraron, eso sí, panes sí, entonces sobraron y se los repartieron los discípulos. Ahora también, yo quiero hacerte un comentario muy importante aquí en el verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Gracias a Dios, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo, por aquellas naciones, por aquellos pueblos que tienen abundancia de pan. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por aquellos que tienen abundancia de pan. Porque hay lugares donde, bueno, es tanta la bendición que a veces se comen poquito, comen aquí, comen poquito, y los demás lo tiran. Bueno, hay naciones que les sobra el pan, pero también hay naciones que les hace falta. Hay pueblos, hay ciudades que les hace falta el pan. Hay montañas donde les hace falta el pan. Hay ciudades donde les hace falta el pan. Hay aldeas donde les hace falta el pan. Hay lugares donde les hace falta el pan. Vemos en los documentales que en la televisión como algunos países como sufren de hambre. No tienen qué comer y andan entre el basurero a veces escogiendo ahí basura o algo que comer, que encuentran ahí de comer. Pero otros países tienen mucha abundancia de pan. Y Jesús en esta hora, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que me estás escuchando, mira, Jesús, Él manda a sus discípulos. Y cuando todos se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús el Cristo, el maravilloso, Él espera que nosotros administremos bien la comida, los alimentos, lo que Dios nos ha dado. Y si tenemos que compartir con otros, gloria al Señor. Yo recuerdo que mi esposa cuando ella hace abundante, porque se quedó acostumbrada mi esposa de siempre servir para 5 hijos. Esposo y la esposa éramos 7. Y mi esposa servía bastante, preparaba mucho, pero poco a poco se fueron casando mis hijos
se fueron casando y ahora pues ya tienen hijos, ya hasta van a ser abuelos algunos de ellos, yo tatarabuelo. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa se quedó tan acostumbrada de hacer tanto que a veces dice, bueno, y ahora tanto alimento que ahora sobró. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos a alguien que toca nuestra puerta, que necesita un alimento, se lo damos. Alguna bendición, gloria a Dios. Que algún vecino que vemos que le hace falta y que nos quiere aceptar, porque hay gente desconfiada, pero que nos quiere aceptar ese alimento, bueno, pues se le da. Así es que Jesús espera que nosotros lo que aún nos está sobrando, lo utilicemos también bien. Jesús espera también de la humanidad, Jesús espera de los continentes, Jesús espera de las grandes naciones que tienen abundancia de pan, que administren lo mejor posible, y también aquellos que mal les ha ido, pues también que administren lo poquito, lo mucho que tienen. Así es que aquí el verso 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué bueno, gloria al Señor. Qué bueno, hermana, que no se pierda nada, hermano, que no se pierda nada. Si tú tienes ropa que regalar, regálalo. Si tú tienes calzado que regalar, regálalo. Si tú tienes alimento que regalar, regálalo. Si tú tienes alguna moneda que regalarle a alguien, regálaselo. Al fin y al cabo, que nosotros tenemos al Dios Santísimo, el proveedor divino, que cuando ponemos en las manos de Cristo nuestro dinero se vuelve una bendición. Cuando ponemos lo que tenemos, se vuelve una bendición preciosa. Así es que yo te estoy invitando en el nombre de Jesús para que no se pierda nada. No se pierda nada. Jesús espera de nosotros, entonces, esta bendición que nosotros podemos compartir a otros. Y verso 13, ahí quedamos. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Llenaron bastantes canastos, pues, como canastos, llenaron 12 canastos, 12 cestos de pedazos de pan que sobraron. Qué hermoso. Hermano, entonces yo te estoy invitando para que esta palabra del Señor que Él nos está diciendo en esta hora sea de mucha bendición para ti. Porque para mí ha sido de mucha bendición y yo quiero que mi Señor me siga bendiciendo. Yo quiero que mi Señor Jesucristo bendiga a mi generación, a mis 4 hijas, a mi hijo, a mis nietos, a mis yernos, a mi nuera, que Dios bendiga a mi esposa, que Dios bendiga todo mi ser, porque es mi petición, y que también tú seas muy bendecido en todo. Pero te dejo en mente y en el corazón esto que hemos hablado en este momento. Quiero orar al Señor por ti y también por mí, porque yo necesito también de la oración. Padre bendito del cielo, te adoramos, te glorificamos, te ensalzamos. Eres hermoso, Jesús. Eres el proveedor en el desierto. Eres el proveedor en la ciudad. Eres el proveedor en las grandes naciones. Eres el proveedor en las pequeñas naciones. Eres el proveedor, Jesucristo. Eres el proveedor divino, Señor, para nuestras vidas. Provee, Señor, para mis hermanos. Provee para mis hermanas en cualquier parte, Señor, en cualquier continente, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier montaña, Señor, en cualquier carretera. Provee, Señor, para ellos también. Señor,
ponemos en tus manos preciosas nuestra vida, la vida de nuestros hijos, en el nombre de Jesús, en la vida de mis hermanos que me están mirando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amado hermano, amada hermana, Dios te bendiga y esperamos que te suscribas a YouTube, Sammy y Jali Torres, en el nombre del Señor, y ahí estaremos orando al Señor. Gracias a Dios, anoche estuvimos orando por una familia, por una jovencita que nos mandó una petición y, gloria a Dios, hoy amaneció sana para la gloria del Señor. No vayas a creer que es nada más mi oración, sino que muchos se unieron y estamos orando por ti también. Dios te bendiga y te guarde y nos veremos a la próxima en el nombre de Cristo. Amén.